Plan B. Bueno. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por venir. Gracias a la Comisión Bicentenario, a los otros expositores. Para la gente que venga mañana, traigan abrigo porque está haciendo frío acá. Bien, gracias. Bueno, yo vengo como vocero del movimiento de software libre, que de alguna manera... ahí está, este es un poco el título de la presentación, de esta presentación que nos dejaron tan linda. Esta es mi afiliación institucional. Y bueno, lo primero para empezar a pensar es la frase, en este sentido del software libre o de código abierto, que vamos a usarlos como sinónimos, es esta frase de Wiley del 2006, que habla de verse como un esfuerzo distribuido y colectivo por reemplazar el software cerrado por este software de código abierto, fácil de instalar y de utilizar. Y este es un poco lo que venimos a plantear acá como ejemplo de un modelo posible contrapuesto con el otro modelo, el modelo de las licencias, que básicamente uno tiene que pagar por utilizar un programa y que nunca termina por poseer, tampoco puede copiarlo, no puede adaptarlo, simplemente paga por el uso. Entonces, bueno, para ir un poquito para atrás y ponerle un poco de marco académico, como sociólogo que tengo como un poco ese deber, voy a empezar a traer algunos pensadores para apoyar un poco las ideas que quiero transmitir. Esta frase, no sé si la conocen, es bastante elocuente sobre la idea, una de las ideas que voy a desarrollar en la presentación. Como me mandan a hablar de software, está bien, no me mandan, eso es importante. Porque había como 15 personas antes que yo, pero finalmente me eligieron a mí. Porque hay mucha gente que está trabajando con el tema de software libre, pero están muy metidos con el tema de la ley de software libre. Entonces, estaban muy atareados con eso. Bueno, por eso vine yo. Simplemente. No es que me apasione hablar en público, pero bueno, acá estoy. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, entonces vamos a hablar de cosas inmateriales, ¿verdad? Porque el software, los programas informáticos, es algo que está... si bien se puede plasmar en un soporte como en un disco o algo así, hoy día ya no se distribuye de esa manera. Entonces, creo que está como para empezar a pensar sobre esto de que la llamamos propiedad intelectual, que en realidad vamos a hablar solamente, a mí me gustaría hablar solamente de un aspecto que es derecho de autor. Bueno, y para ir un poquito más allá, bueno, esta cuestión de lo inmaterial y que se relaciona con la capacidad de transmisión de conocimiento, ¿verdad? Bien. Me gustaría desarrollar un poco la idea de la teoría de la propiedad inmaterial, de vuelta, que ya algo habló José, y quisiera traer a este economista, Kenneth Arrow, a ver si logro, porque ustedes no sé si saben que las presentaciones tienen una cosa que se llaman notas, para personas con mala memoria como yo. Entonces, te apoyas en la presentación con notas. En este caso no las pude sostener en la presentación linda, así que vamos a leer un poquito las notas. Bien, como les decía, Arrow fue premio Nobel de Economía en el 72 y plantea una serie de inconvenientes que tiene, fíjense la fecha, ¿no? Pero que tienen la información. Estamos hablando de una época que apenas incipientemente se estaba entendiendo lo que es la informática. Bueno, el primer problema es el problema de la apropiabilidad. El hecho de que un agente posea el bien no impide que un segundo lo utilice. La paradoja del valor, el problema de la definición del valor de la información. Esta era parte de la misma diapo en realidad. La previsión, el proceso de invención de la información no puede ser previsto a partir de sus insumos, y la información es el propio insumo de la información. Esto, si quieren después ahora les muestro la bibliografía por si quieren ir a leerlo. Finalmente, esto es importante, que también lo dijo Villamil, está en
en el sentido común de casi todos, es que una vez producida una información, básicamente no tiene sentido volver a invertir en producirla, aunque a veces en el Estado lo hacemos. Una de las cosas del software libre, de la ley de software libre, es justamente uno de los intentos que tiene es no volver a reproducir muchas veces el mismo software, por ejemplo, en el caso del software. Entonces, bueno, a ver, yo estoy hablando de información, pero en este caso creo que esto se aplica con algunas pequeñas cambios o adaptaciones para cada uno de los casos. Se aplica a cualquier distribución de información, a ver, llamémosle o conocimiento, llamémosle música, video, que ustedes puedan separar de un soporte físico. Estas leyes, o mejor dicho, en la práctica, estas son las constataciones empíricas que podemos tener. La información, de vuelta, digo, haciendo una analogía, pero si lo piensan en, yo qué sé, en la música, los videos, se puede reproducir exponencialmente sin tener pérdidas. Hoy en particular con los soportes, con las tecnologías informáticas, y en particular con Internet y con la web. Y bueno, lo mismo, la materia prima de las ideas son ideas y la sociedad en red, lo que estaba diciendo, facilita los procesos de intercambio. Bien. Otra de las cosas que afirma Albuquerque es que para que esto, Albuquerque es el sociólogo Sergio Amadeu, es que ¿qué rol cumple el Estado en todo esto? Entonces, el loco lo que afirma es que para que la información pueda ser apropiada, entonces el Estado tiene que intervenir. Y esto es lo que básicamente tuvimos como experiencia, si miramos a nivel global, de los intentos de las leyes Sopa y Pipa, que supongo que muchos de ustedes conocerán, que fueron básicamente estos intentos por restringir, y se están dando peleas concretas y diarias por restringir la distribución de información en la sociedad en red, o como quieran llamarle. En particular, están habiendo peleas ahora, por ejemplo, a nivel del estándar nuevo de Internet, del HTML5. Y bueno, entonces, como estamos acá en un marco estatal y como estamos pensando en una reforma de las leyes de derecho de autor, entonces es importante también tener esto en cuenta, este tipo de cosas. Y yo creo que en función de algunas declaraciones públicas que han habido, entonces hay una gran confusión y es esto que me parece que hay que dejar claro. Cualquier intento de aplicar las reglas de los objetos físicos a los bienes intangibles no me parece adecuado. O sea, comparar, no sé, el robo material con el intercambio de información, al menos creo que merece problematizarlo un poco más. Cuando no es intencionalmente afirmado esto, ¿no? Bien, entonces, por cerrar un poco con la parte más teórica, vamos a ir más a lo que tiene que ver con lo que a mí me atañe, digamos, en particular, que es el software. El software o programas informáticos se puede clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, la clasificación de Microsoft, una clasificación de Microsoft era software de base y software de aplicativos. Había otra, una revista por ahí que era, ahí ponía esta otra clasificación, por suscripción, comprado a medida. Y hay otra que es también gratuito, freeware, shareware. Yo no sé cuánta gente acá conoce lo que es el software libre, pero bueno, también hay gente que nos está mirando desde otros lugares. Entonces, me parecía importante dejar en claro qué es el software libre. Nosotros, en particular, yo hice una tesis de grado en la que justamente decía que toda clasificación esconde una ideología. Entonces, en este caso, a nosotros nos gusta clasificar el software entre el software libre y el resto del software, ¿verdad? Y el software libre es el que cumple estas 4 características que estoy poniendo ahí en la pantalla. Entonces, cuando alguien viene y dice, oh, bueno, mira, te traje un programa, bueno, ¿es software libre o no? Y la única forma es ir a leer la licencia, que es el contrato que hace al adquirir el software entre el productor o el distribuidor y uno, el consumidor. Entonces hay que ir a fijarse el contrato si están esas 4 libertades. Hay contratos estandarizados, hay licencias estandarizadas como la GPL, la BSD u otras. Entonces uno va, busca el software, busca en la carpetita de software, se fija licencia y ahí, si encuentra una estandarizada, más fácil.
si encuentra un texto ahí mamotreto, lo va a tener que leer y ver si es libre o no. Creemos que el software libre tiene muchos beneficios. Bueno, justamente, como ven, son todas potencialidades. ¿Sí? Habla de libertades y de potencialidades. O sea, es decir, que una persona común que no sepa programar use software libre, en principio le da igual. Pero bueno, después vamos a ver que en el ámbito educativo o incluso si yo siendo una empresa quisiera adaptar el software que me dieron, entonces ahí hay como muchas aristas que se abren sobre la capacidad de adaptación, tener que volver a pagarle a la empresa para que me agregue 2 usuarios, etc. Entonces nosotros recomendamos, obviamente, utilizar software libre porque creemos en esta forma, creemos en la libertad, creemos en esta forma de trabajo que eventualmente puede generar el software libre, que es un trabajo colaborativo, es un trabajo en red. Y bueno, además existe una cláusula que se llama copyleft, me quedan 4 minutos, que es que esas 4 libertades, o sea, es un agregado en el contrato, que esas 4 libertades se sostengan en la futura distribución del software. Bueno, acá había algo importante que no sé si venía ahora. En estos 4 minutos que me quedan, 3. Bien, que es el tema de presentarlo, justamente la pertinencia de que yo estoy hablando de esto acá es sobre el tema de plantearlo como un modelo de posibles éxitos, ¿verdad? También es un gran cementerio de cosas que no funcionaron, pero es un modelo de posibles éxitos. En particular, ahí muestro, por ejemplo, 5 de los programas o software más famosos del mundo y más utilizados a nivel del mundo, sin temor a equivocarme. Bueno, no sé si más utilizado alguno, pero en general sí. Y la importancia de saber qué es el código fuente para el software es muy importante. Para poder ejercer 2 de esas 4 libertades que estaban enumeradas, uno necesita tener el código fuente. Y el código fuente viene a ser, son las instrucciones con las que fue diseñado el software. Digamos, son los códigos, las líneas de programación que el programador escribió para que la computadora o el programa funcione de determinada manera. Entonces es muy importante el código fuente. En el modelo de las licencias, habitualmente no se distribuye el código fuente y en el modelo de software libre se distribuye el código fuente. El código fuente justamente es creado por un autor o por un conjunto de personas que sí quedan explícitamente colocados los autores. Eso es importante. O sea, lo que está haciendo a través de las licencias, ahí está la explicación, lo que estamos haciendo nosotros a través de las licencias de software libre es justamente utilizando la ley de derecho de autor, garantizar lo primero, que es la autoría del programa, y otorgar libertades al usuario, que es muy importante justamente para esto que nos convoca aquí y que queremos discutir. Entonces, bueno, ahí hay una definición del filósofo Pekka Himanen del año 2001, debería decir. Y bueno, el esfuerzo colectivo. Hay la cantidad de líneas de código fuente escritas para que esos programas sean lo que son, ¿no? Para el sistema operativo Linux, por ejemplo, tienen ahí 68 millones de líneas de código. Para el servidor de Internet Apache, 2 millones de líneas de código. Para Firefox, que muchos de ustedes deben conocer, casi 10 millones de líneas de código. Eso es trabajo humano, trabajo colaborativo, alguno desarrollado por empresas, la mayoría, hay un montón que está desarrollado por empresas, otro desarrollado por programadores independientes, freelance. ¿Un minuto? Un minuto, qué puntuales. Bien, yo creo que, bueno, nada, una reflexión importante, que además de que el software sea libre y copyleft, o sea, tenga la cláusula esta, además debería de ser comunitario, debería tener la capacidad de generar comunidad y gente trabajando en torno a eso. Muchos de estos software que están acá en esta lista lo han logrado y por eso son exitosos. Y esas 3 cosas son, bien, a ver, 27 segundos. Es cosa de hippies esto de software libre, porque muchas veces nos han acusado de hippies. Bueno, un ejemplo de quién escribe Linux,
el kernel, la parte central del sistema operativo. Ahí están las cifras, se las dejo nomás. Y bueno, voy a pasar rápido cosas que yo ya sabía que no me iba a dar el tiempo, pero que quería que les quedara. Y que esta presentación hoy de noche la voy a colgar en mi sitio web, que si tienen para anotar es http://lupa18.org. La voy a colgar en un formato de presentación abierto y con las notas para que puedan tener acceso al resto de las cosas. Y por ejemplo la bibliografía que ahí va a estar pasando. Esos son los libros que me parece interesante para discutir estos temas. Sí, lupa18.org. Y finalmente, digamos, cerrar con esta frase de Lessig, que lamentablemente quedó en 2 pantallas, pero estaba para verla en una. Ya estoy pasado 45 segundos. Bueno, muchas gracias. Esto es importante. Todas las fotos que vieron son de mi autoría y las estoy liberando para que cualquiera las pueda utilizar.